Buenas noches, mis hermanos. Como siempre, es una bendición muy grande que nos congreguemos en el nombre del Señor Jesucristo para compartir su bendita palabra que es viva y poderosa. Dispongamos nuestros corazones para que el Señor sea hablándonos por medio de su palabra, edificándonos, que aumente nuestra fe en Él. Amén. Para que todos podamos nosotros conocer cuál es su voluntad y hacerla en nuestra vida, vivir una vida que le agrade al Señor. En esta noche tenemos al portador de la palabra, que es el hermano Pedro. Bienvenido, hermano Pedro, puede comenzar. Dios lo bendiga. Amén, mis hermanos. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por estar ustedes aquí presentes, Señor. El Señor es bueno y poderoso, Señor. El Señor es grande, misericordioso. Este día, hermanos, gracias por permitirme, el Señor más que todo, usarme para predicar su palabra. Esta palabra que voy a hablar, hermanos, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice, ¿cuáles son los pasos necesarios para alcanzar la salvación del alma? Para esto vamos a ver tres historias diferentes, tres historias bíblicas, tres relatos diferentes en varios aspectos, pero que poseen un punto en común. Las personas involucradas, independientemente del conocimiento y de la fe que tenían en Dios, todavía no eran salvas. En Hechos 16, 27, 28 y 29 dice, para esto para estos tres relatos, hermanas, hablan de el carcelero de Filipos, de Cornelio, un hombre piadoso y obediente al Señor, pero temeroso de Dios, y los discípulos de Juan. Vamos a empezar con el carcelero de Filipos. Para esto vamos a irnos a Hechos 16, 27, 28 y 29, dice. Ya había pasado la medianoche cuando el carcelero en turno decidió quitarse la vida, agarrando firmemente la espada, dice, contra su pecho, cuando de repente un grito venido de adentro de una de las celdas le pidió que no cometiera tal locura. Asustado dejó la espada de lado y corrió hacia la celda donde había salido el grito. Él estaba aturdido, pues como en aquella oscuridad alguien sabía que él se iba a quitar la vida. ¿Mm? En Hechos 16, 30, 31, al entrar en la celda, el carcelero encontró a dos hombres arrodillados, orando a Dios, e incrédulo les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. En Hechos 16, 33, 34, de inmediato el carcelero sacó a los dos siervos de Dios de la prisión y los llevó a su casa, donde junto con su familia oyeron la predicación de la palabra de Dios. Como resultado de ello, en en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos, y llevándolos a su casa, los puso en su mesa y se regocijó con toda su familia en haber creído en el Señor. El segundo relato se trata de Cornelio, dice. Cornelio, para nuestro siguiente relato, leeremos Hechos 10, 1, 6. Eran casi las 3 de la tarde cuando un piadoso hombre llamado Cornelio estaba orando a Dios en la ciudad. Él era considerado un hombre temeroso de Dios, que daba muchas limosnas a los necesitados. Esa tarde, mientras oraba, vino un ángel de Dios que le habló
y le dijo: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Rápidamente Cornelio mandó a 3 empleados suyos al lugar indicado por el ángel, para que trajeran a Pedro. Mientras tanto, él reunió a todos los que pudo en su casa. Cuando Pedro llegó a su casa, estaba repleta de gente. Pedro predicó la palabra de Dios, y antes de poder terminar su sermón, Dios derramó el don del Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra. Maravillado el apóstol mandó que todos fuesen bautizados en las aguas en el nombre de Jesucristo. En Hechos 10, 44, 48, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara unos días. La otra historia es los discípulos de Juan. En Hechos 19, 1, 6, en una carretera polvorienta cerca de Damasco, en Siria, Dios había llamado a Pablo para predicar el evangelio. Un día después de un viaje muy agotador, llegó a una ciudad donde encontró a 12 hombres que también eran predicadores. Pablo de inmediato les preguntó si conocían lo que era el Espíritu Santo, a lo cual ellos respondieron que nadie les había dicho del Espíritu Santo. Pablo de inmediato les habló del Evangelio de Jesucristo. Al ver que ignoraban cosas fundamentales, Pablo les mostró con las escrituras que su enseñanza estaba incompleta. Los 12 hombres creyeron en el evangelio que Pablo les predicó y enseguida fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y fueron también llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, en nuevas lenguas. Amén, mis hermanos, dice, ¿para qué? ¿Qué necesitamos para ser salvos? Para ser salvos es necesario algo más que decir: yo creo, yo ya acepté a Jesús o yo ya soy cristiano. Para ser salvos tampoco basta con ser religioso o dar limosnas, ni siquiera aquellos que predican la palabra de Dios deben juzgarse salvos por el hecho de ser predicadores. Para ser salvo es necesario creer en el evangelio completo de Jesucristo, que nos presenta el arrepentimiento, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo como requisitos fundamentales para la salvación. Vamos a hablar de lo que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La Biblia define arrepentimiento como una tristeza producida por Dios, la cual nos aleja del pecado, nos hace cambiar de estilo de vida. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. En la segunda de Corintios 7:10, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Cómo podemos arrepentirnos? Para obtener el arrepentimiento necesitamos oír la predicación del evangelio y creer en él. En Marcos 16, 15, 16, Jesús le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y cuando el arrepentimiento llega a nuestro corazón, comenzamos a disfrutar el alivio y paz mediante la presencia de Dios. En Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A través del arrepentimiento, también morimos a la vieja vida de pecado y pasamos a vivir con alegría para Dios. En Ezequiel 33, 14, 16, cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Y no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. El otro paso para alcanzar la salvación es el bautismo en agua. La Biblia habla del bautismo en agua como un sepultamiento de la vieja vida pecaminosa. Colosenses 2:12, sepultaos con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios y que levantó de los muertos, y que él los levantó, que le levantó de los muertos. La palabra bautismo significa literalmente inmersión, y por esta razón la persona que tiene que ser sumergida en las aguas cuando es bautizada. En Hechos 8, 36, 39, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Cuando somos bautizados, nuestros pecados son perdonados, son borrados por el poder del nombre de Jesús que, que sobre nosotros es invocado en este acto de bautismo. En la primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido borrados, porque su nombre tiene presente que el bautismo en el nombre de Jesús solamente, y no como otras iglesias que bautizan y no siguen el mandato bíblico. Hay iglesias, hermanos, que bautizan, que creen que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, sin invocar el nombre de Jesús. Y no están siguiendo el mandato bíblico que dicen que es en el nombre de Jesús el bautismo. El otro que tenemos que preservar es el don del Espíritu Santo. Antes de subir al cielo, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que esperasen en Jerusalén el descenso del Espíritu Santo. En Hechos 1, 4, 8 dice que estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos 2, 1, 5, pocos días después, cuando estaba orando,
vino sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo se refiere a la firmeza en la palabra, con valor. Esto se refiere que Pedro y Juan y sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquellos primeros cristianos fueron totalmente transformados por el poder del Espíritu Santo. La transformación iniciada en nuestra vida por el arrepentimiento y el bautismo en las aguas se hace evidente a través del bautismo del Espíritu Santo. En Primera de Samuel 10:6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando recibimos el Espíritu Santo, resucitamos de la muerte espiritual en que vivíamos por el pecado. En Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Colosenses 2:12, sepultaos con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros recibimos la verdadera vida por el Espíritu, el bautismo o llenura del Espíritu Santo. Se trata de Jesús mismo habitando en nosotros. Por tanto, ora y pide a Dios que te llene con su Espíritu para convertirte en una persona bendecida, alegre y llena de paz. En Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En conclusión, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Necesitamos arrepentirnos de los pecados, ser bautizados en las aguas, en el nombre del Señor Jesucristo, y recibir el bautismo del Espíritu Santo que el Señor ha prometido, porque Dios ya nos dio esta promesa de salvación. Tenemos que hacer estas tres cosas. No tenemos más tiempo. Aún tenemos la oportunidad. Tenemos que obedecer a Dios y recibiremos su poder, el poder del Espíritu Santo. Hay tristezas profundas en tu corazón por errores terribles que cometiste. Te tienes que arrepentir, hermano o hermana, de estas cosas. Solo necesitas confiar en Jesús, que es tu Salvador, en Jesús como tu único Salvador. Confiésale tus pecados y pídele perdón por todo, por todo. Tú puedes hacer esto ahora mismo. Todavía hay esperanza. Dios no desiste de ti. Él quiere salvarte. Él te llama con esos lazos de amor que tiene Dios para ti. Él quiere que seas salvo. Él no quiere perderte. Él quiere llenarte de amor. La Biblia dice que debemos
debemos estar alertas, que los cristianos debemos mantenernos alertas todo el tiempo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquellos que se duerman en sentido espiritual. Y alguien le dijo al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos y entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Hermanos, es cierto que nosotros estamos salvos, los que estamos bautizados, los que nos arrepentimos, los que recibimos el Espíritu Santo, pero hermanos, no perdamos la salvación, porque el día que venga el Señor y si nos encuentra en pecado, hermanos, la salvación la perdimos, hermanos. Es cierto, este cuerpo es de pecado, estamos en un cuerpo de pecado, porque a veces salimos de la casa, nos encontramos alguna dificultad en el camino y pecamos. Dice el Señor que el pensamiento, con el puro pensamiento ya pecamos, hermanos. Nos encontramos en el trabajo y a veces cosas que no nos gustan, pecamos sin decirlas, pecamos porque las guardamos. Es mejor confesar nuestros pecados, hermanos. Es mejor ir en senda derecha, ir llevando el evangelio del Señor, la palabra del Señor, lo recto que quiere el Señor. El Señor nos ama y es misericordioso. Ya nos dio algo tan precioso que es su gracia. Y su gracia es el regalo más hermoso que nos ha dado el Señor, de creer en su palabra, de creer que somos salvos, pero para ser salvos y no perder nuestra salvación, tenemos que estar en fe en la palabra del Señor, seguir las escrituras que Él nos dio. Esa es la guía para no perder la salvación. Esa es mi palabra de hoy, mis hermanos. Espero les haya gustado, espero sea de bendición para muchos. Amén, Amén, amén. amén, amén, hermano Amén. Pedro. Hermosa palabra. Muy hermosa y Hermosísima. Gloria a Dios, amén, hermano. amén. Gloria a Poderosa Dios, mis hermanos. y lo que nosotros necesitamos escuchar continuamente, amén, de cómo ser salvos, porque como dice el hermano Pedro, la venida del Señor está muy cerca. Mira del Señor Y está pues, como dice el Señor Jesús, le dio las llaves a Pedro para poder ser salvo, si no son un manojo de llaves como pintan a Pedro a veces con un manojo de llaves que son las llaves del cielo, amén. Sino lo que quiere decir es que el Señor le dijo a Pedro para que él compartiera, ¿cierto?, con todas las personas. Y en el primer discurso que dio Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, dijo cuáles eran esas llaves que están en Hechos 2:38, que es arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes, de vosotros, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros obedecemos a nuestra fe, porque creemos en Jesucristo, que Él es el único Salvador, amén. Entonces primero que todo nos tenemos que arrepentir, y como dijo el hermano Pedro, el arrepentimiento significa o conlleva un cambio, ¿cierto? Porque cuando uno está arrepentido de algo que ha hecho, tiene que cambiarlo. Lo muestra uno es cambiando, dejando de hacer lo que estaba haciendo. Es cuando hay un sincero arrepentimiento, amén. Entonces, cuando nos arrepentimos de corazón, obedecemos a nuestra fe y hacemos lo que dice la palabra de Dios. Nos bautizamos en el nombre de Jesús, que invoquen el nombre de Jesús sobre nuestras vidas, porque en la Biblia dice, en Hechos 4:12, dice que en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Por eso es que deben invocar ese nombre sobre nosotros para que nuestros pecados sean lavados. Amén. Cuando nos bautizamos, y entonces el Señor nos premia, ¿cierto? Por obedecer a nuestra fe.
y nos da el don del Espíritu Santo. El don es un regalo. Amén. Un don es un regalo. Y eso quiere decir, cuando el Señor nos da el don del Espíritu Santo, quiere decir, como dijo el hermano Pedro, que el Señor Jesucristo habita en nosotros. Amén. Y entonces allí es cuando recibimos el poder, como dijo el hermano que está en Hechos 1:8, que el Señor antes de ascender al cielo le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que ese es el propósito por el cual el Señor nos llama y nos salva, para que nosotros le sirvamos a Él y vayamos a dar testimonio de Él, como estaba diciendo el hermano Pedro, para que muchas otras personas que no lo conocen, no conocen de la misericordia y de la gracia de Dios, puedan ser salvos. Amén. Entonces, ese es el propósito, pero es algo importantísimo. Esta es la enseñanza más importante de todas. Amén. Porque es la salvación de nuestras almas. Amén. Aquí sabemos que vamos a permanecer muy corto tiempo en la tierra. Aquí somos peregrinos, somos pasajeros nada más y estamos de paso. Amén. Entonces, lo más importante es saber cómo podemos llegar allá a pasar la eternidad en la presencia del Señor. Amén. Y es siendo salvos. Es la única manera, amén. Ni siquiera todo el oro del mundo, ni las personas que sean más ricas del mundo pueden comprar la salvación, amén. Esa salvación ya la compró el Señor Jesucristo, amén. Él pagó el precio por nosotros porque Él murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, para que todo el que cree en Él pueda ser salvo, amén. Entonces, gracias a Dios y al hermano Pedro que el Señor le puso en el corazón traernos esa enseñanza tan poderosa. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Salvación, hermanos, no perdamos la salvación porque, como les digo, estamos en un cuerpo de pecado, dice el Señor, pero todos los días que se muera ese pecado y vivamos, que el Señor viva en nosotros, porque amén. Es lo que más quiero yo. El día que venga el Señor diga, Pedro, ¿te vas o te quedas? No, mi Padre mío, yo me quiero ir con usted. Aleluya.